el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu palabra hoy. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en ella. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine para que podamos comprender esta verdad, para que comprendamos, Señor, la grandeza de tu majestad y atendamos el llamado que nos haces a través de tu palabra. Bendice y prospera tu palabra en lo que la has enviado, Señor, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el libro cuarto de los Salmos vimos una triada de salmos llamados Salmos Aleluya. Ahora, en el libro quinto, nos encontramos con otra triada de salmos que inician con un imperativo muy intenso. Ese imperativo se compone de dos palabras, una que dice Alelu, una palabra que significa alabar, y Ya, una contracción del nombre Yahvé o Jehová. Los salmos 111, 112 y 113 comienzan precisamente con esta palabra conformada por estas otras dos, con la palabra Aleluya. Y el Salmo 113 comienza y termina con la palabra Aleluya. Los dos primeros salmos son un acróstico en hebreo. Por eso, si usted mira otra versión, mira pronto la Nueva Versión Internacional, encuentra que antes de cada versículo se coloca el nombre de cada letra hebrea con la que empieza, porque son salmos acrósticos. ¿Alguno ha hecho un acróstico alguna vez? No es tan fácil hacer un acróstico, ¿o sí? ¿Ah? Bueno, los enamorados antes, cada que el hermano Eduardo se acuerda de esa época, cuando hacían los acrósticos y el nombre del personaje, y por cada letra le daban allí alguna característica especial o una frase de amor. Bueno, Salmo 112, Salmo 113 son acrósticos, expresando de manera poética las razones para alabar al Dios del pacto. Otra vez vemos acá la maravillosa obra de inspiración de las Sagradas Escrituras, usando formas literarias conocidas y también bien utilizadas por los seres humanos. Y esto para expresar la grandeza de nuestro Dios, para expresar sus perfecciones que son reflejadas o atributos que son reflejados también en su pueblo, el pueblo del pacto al cual Dios nunca desampara. Hemos visto salmos de celebración a lo largo de este estudio de los salmos. Hemos visto exhortaciones sublimes que nos llevan a alabar a nuestro Dios. Solo por mencionar algunos, Salmo 30, 44, 67, 98, 103, 107, de los que ya hemos estudiado. Pero en esta triada de salmos, aleluya, se nos llama a que consideremos este imperativo. La palabra aleluya no es una muletilla y no es una palabra que se la arrogue una denominación en particular. La palabra aleluya es un imperativo solemne en las Escrituras que nos dice, alaben al Señor. Eso es lo que significa aleluya. Así que si a usted le dicen que usted es un aleluya, amén. Alaben al Señor. Eso es lo que busca esta palabra. Y este es un imperativo. La forma como está escrita es un imperativo, es una orden, es un mandamiento para que alabemos a nuestro Dios. Y en primer lugar, el Salmo 111 nos dice, alaben al Señor con todo el corazón. Esta es la declaración propia del salmista. Y cada creyente en particular que, impresionado por esa grandeza del gran rey, del soberano Dios, del Dios del pacto, también hace, instando a otros a alabar a Dios.
El salmista señala su compromiso, su devoción a Dios. Muestra sus afectos indivisibles de amor, de admiración, de reverencia, de agradecimiento. Afectos que no están divididos o que no están compartidos con nada ni nadie más. El salmista está dispuesto a expresar su acción de gracias al Dios del pacto. Pero no de manera particular, sino en compañía de los rectos. Leíamos al principio del culto el Salmo 111. Y en el Salmo 111, vamos otra vez, miremos el versículo número 1. Alabaré a Jehová, ¿cómo dice? Con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. El salmista acá no está expresando una mera fe individualista como es el común denominador hoy día. Él no está diciendo que solo necesita una relación personal con Dios. ¿Ha escuchado esa forma de evangelismo que el cristianismo no es una religión y que se trata de una relación personal con Dios? Y todo el mundo entonces es individualista y es una relación personal. No, nuestro Dios es un Dios de pacto y el Dios del pacto se relaciona con familias que están en el pacto. Por eso aquí estamos en familias, ¿no? Por eso aquí están nuestros hijos también. Es el Dios del pacto. El salmista no está diciendo, yo puedo darle gracias a Dios a solas. Pero en la práctica podemos darle gracias a Dios a solas, ¿o no? Usted en su casa cierra su puerta, cerrada la puerta, ora a su padre que está en secreto y lo va a recompensar en público. Claro que sí, que puede hacer esto. Pero el salmista está diciendo, voy a alabar a Dios con todo el corazón, en la compañía, en la congregación de los rectos. Él considera que es apropiado hacerlo precisamente en compañía, es decir, con la participación de la congregación de los rectos, de los que han visto también las obras del Señor y están llamados a adorarlo. Aunque no vamos a profundizar hoy sobre esto, rápidamente quiero que me ayuden, leamos Salmo 133. En su momento llegaremos a ese salmo y hablaremos un poco más. Solamente vamos a leerlo para recordar lo especial que es adorar a Dios juntos como su pueblo. ¿Qué dice Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Solo son 3 versículos, siga. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El salmista se asombra y dice, miren, presten atención, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dice juntos pero no revueltos. Dice juntos en armonía. Porque precisamente nos reunimos un día como hoy con un solo propósito. Alabar a nuestro Dios. El salmista entonces está diciendo que estamos llamados a alabar a Dios, a hacerlo con todo el corazón, pero el resto del Salmo 111 nos llama la atención que debemos alabarlo estudiando y recordando sus obras. Rápidamente, miremos versículo 2 al 9 del Salmo 111. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Se nos dice en estos versículos que debemos alabar a Dios estudiando, recordando sus obras, considerando lo que Él ha hecho. Como estamos estudiando nuestro catecismo en estas semanas, sus obras de creación
¿Y sus obras de qué más? Providencia. Obras que son grandes en número, obras que son grandes en majestad, en sabiduría, en bondad. Obras que son estudiadas por todos los que las quieren, por todos los que toman placer en ellas. Obras que al ser examinadas nos llevarán a una conclusión de esperanza, de gozo, a una conclusión y a experimentar: Dios es justo, pero también es misericordioso. Acuérdense que desde el Edén Dios mandó al hombre precisamente a sojuzgar toda su creación, ¿no? A dominar sobre todas las obras de Dios, las obras de la creación. Y esto ha hecho el hombre incluso hasta de manera inconsciente, pero especialmente el pueblo de Dios está llamado a considerar las obras del Señor, como dice este salmo. Y cuando consideramos las obras de Dios, cuando consideramos lo que Dios ha hecho, cuando entendemos la gracia del Señor, eso no se puede borrar de nuestra memoria. Tal vez a usted se le olvidó lo que ahorita en la escuela dominical hablábamos de los cánones de Dor y las fechas. Bueno, está bien, hermanos, se le perdona que se le olvide la fecha. Pero no se le olvide que Dios es justo y Dios es misericordioso. No se le olvide que Dios ha mostrado su amor, su gracia. Y esto no se nos puede borrar de la memoria ni por enfermedad alguna. Dios nos guarde, pero que el Alzheimer no pueda evitar que comprendamos, que sepamos: Dios es misericordioso. Podemos olvidar muchas cosas, pero nunca se nos olvide que el Señor ha sido y será misericordioso para con su pueblo. Que Dios es quien suple las necesidades de su pueblo. Estos días escuchaba a mi esposa por ahí diciéndole, no sé a quién, que para el creyente, Dios es el que sustenta al creyente. Y eso es cierto. Dios es el único que nos puede sustentar. Nuestra confianza no puede estar en un gobierno. Nuestra confianza está en el Señor. Miraré, como dice el otro salmo, alzaré mis ojos a los montes o a los nortes. A los montes, no a los nortes. No a los nortes donde mucha gente quiere ir y ahorita ya no los quieren dejar ir. No. Alzaré mis ojos al Señor. De allá viene mi socorro. Dios nunca abandona a los suyos. Al contrario, siempre ha sido fiel a sus promesas pactuales. La historia de la nación israelita da fe de ello. El salmista decía, Dios cumplió sus promesas, les dio heredad. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y les dio una herencia escogida. La historia de la iglesia a lo largo del tiempo así lo ha demostrado. Dios ha defendido a su iglesia incluso en sus momentos más difíciles, en sus momentos de mayor debilidad. La breve historia de nuestra comunidad local, que hace parte de esa iglesia universal también, da fe que Dios nos ha alimentado, Dios nos ha sustentado, Dios ha mostrado la fidelidad de su pacto, actuando con justicia, actuando con verdad, actuando con apego a sus promesas pactuales en todo lo que Él nos enseña, en todo lo que Él nos declara, en todos los tratos que Él ha tenido con su pueblo y con toda la humanidad. Así que todos los que han hecho, todo lo que Dios ha hecho, lo hace con veracidad, o lo ha hecho con veracidad, con rectitud, y porque así lo hizo Dios, se mantendrá para siempre. El salmista hablaba de la redención para el pueblo de Dios. Esta redención se mantendrá para siempre. Por eso estudiábamos en contra de esos 5 puntos entre los cuales se hablaba de esa posibilidad de que el creyente dejara de ser redimido. No, la redención del Señor es para siempre. Así que si tú estás en las manos del Señor, tu vida está segura ¿por cuánto tiempo? ¿Por un ratico? Por el ratico que estás decidido ahí, contento, y ahora vamos a servir al Señor con todo el corazón y vamos a testificarle a todo el mundo y no te callas y no te puedes parar. ¿Solamente por ese tiempo? ¿O cuando estás achicopalado por ahí como sin ganas de nada? No, la redención del Señor es
para siempre. Considerar entonces las obras del Señor, tanto en su creación como en su providencia, es decir, en su gobierno soberano, sabio, santo, justo, ha de llevarnos a reconocer los atributos o perfecciones de Dios en todas sus obras. Dios refleja lo que Él es en todas sus obras. Y esto nos debe llevar a admirarnos y a reconocer, como decía el salmista, que el nombre de Dios es santo, pero también que el nombre de Dios es temible. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto a la luz del Salmo 112. Temiendo al Señor. Aquí se une parte del Salmo 111 con el 112. Leamos el último versículo del Salmo 111 primero. Nos dice el verso número 10, el principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Alaben el nombre de Dios temiendo su nombre, temiendo al Señor. Se nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Se acuerdan? Proverbios 1:7, ¿qué es lo que nos dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos no entienden esto. Pero acá se nos reitera, este es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, la reverencia, el respeto a su ley, el respeto a su voluntad, la sumisión a su gobierno, a Dios mismo. El temor de ofenderlo. Esto es lo que nos llevará a hacer lo correcto. Hermanos, no hay verdadera sabiduría que no reconozca el ser, las perfecciones y las exigencias de Dios. La sabiduría más encumbrada, las capacidades más elevadas de un hombre se verán solamente en la medida que pueda conocer y honrar a Dios, por medio de un agradecimiento genuino, que se muestra a través de la obediencia a sus mandamientos. Esta es la verdadera inteligencia, esta es la más grande sabiduría que engrandece al Señor, que le da sumo honor al nombre del Santo Dios, como termina el Salmo 111 diciéndonos que el loor del Señor, su grandeza, su fama, su esplendor, permanece para siempre. Así que se nos dice, alaben al Señor, ustedes que temen a Dios. Por eso el Salmo 112 continúa con este tema del temor a Dios. Por eso comienza el versículo 1 diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se acuerdan del Salmo número 1? ¿Cómo comenzaba el Salmo número 1? Vamos un momentico. Salmo número 1, versículos 1 y 2. Todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este salmo, les decía, conectado con el anterior a través del tema del temor a Dios, desarrolla en todos estos versículos, estos 10 versículos, ese temor de Dios bajo el imperativo, alaben al Señor. Los estudiosos, los que les gusta revisar por allí las escrituras, y si conocen algo de los originales, van a encontrar que todos estos salmos arrancan con esa cláusula. Aleluya. Y este salmo, que en nuestra versión diríamos arranca diciendo bienaventurado el hombre que teme a Jehová, realmente comienza con aleluya. Dice alaben al Señor y luego se dice bienaventurado. Estos salmos entonces nos dicen el verdadero contexto de la alabanza a Dios, o una alabanza real, verdadera a Dios, tiene que ver también con su temor. Y se nos dice quiénes tienen que alabar a Dios. Aquellos que temen al Señor. Aquellos que se deleitan en Dios, como leíamos en el Salmo 1. Los que disfrutan de las promesas del pacto de Dios. Este es el tipo de personas dichosas en verdad, las que se deleitan en la palabra de Dios. Muchos buscan la felicidad en este mundo sin Dios,
pero siempre andan vacíos. Y siempre andarán vacíos, estarán carentes de todo, aunque digan que lo han logrado todo, que lo han alcanzado todo. Solo aquel que se deleita en el Señor con todo su corazón hallará verdadera felicidad. Salmo 37:4, ¿se acuerdan cuando David proclamaba en esa época también? Deleítate asimismo en Jehová, ¿y qué pasará? ¿Y él qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. En su momento les decía, esto no es por ahí como algunos dicen cuando están de cumpleaños, ay, que el Señor te conceda todas las peticiones de tu corazón. Cuidado, porque el corazón es perverso, engañoso. Más bien, deleítate en el Señor. A la medida que te deleitas en Dios, encuentras entonces sentido en tu vida, encuentras de verdad razones en tu vida y deseos que van a glorificar a Dios, y por lo tanto, Dios concederá esos deseos. Pero así normalito, por nuestra bonita cara, ¿qué es lo que deseamos por naturaleza? ¿Ah? ¿Cuáles son nuestras inclinaciones naturales? Es el mal, es lo malo. Esa es la inclinación natural. Pero a medida que Dios va transformando nuestras vidas, a medida que estamos estudiando las obras de Dios y conocemos lo que Dios nos ha concedido, podemos llegar a aprender como el salmista, a deleitarnos en Dios y ver entonces al Señor concediendo esas peticiones. Hermanos, ¿quién más podrá deleitarse en Dios sino aquellos que han sido objetos de su favor? Aquellos que han estudiado sus obras. La Biblia nos llama a estudiar juiciosamente. ¿Por qué los científicos tienen que ser ateos? Díganme usted. ¿Por qué la ciencia tiene que supuestamente ir en contra de la Escritura? ¿Será que hemos dejado de atender el llamado que Dios nos hizo? Y los cristianos deberían explorar la creación de Dios y hacer ciencia verdadera. ¿Y a dónde debe llevar esa ciencia? A lo que llevó al salmista en el Salmo 8. Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O en el Salmo 19, al declarar que toda la creación proclama el nombre del Señor. Aquellos que conocen las promesas de Dios pueden disfrutar de sus promesas, tanto ellos como su posteridad. Dice el versículo 2 del Salmo 112. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Así que alaben al Señor los que tienen esta promesa, los que tienen promesa de verdadera prosperidad. No les voy a hablar aquí del falso evangelio de la prosperidad. No les voy a decir que se quiten el anillo o la pulsera y a recoger allí para que el pastor se los lleve. No, eso es mentira, eso es mercadería. La verdadera prosperidad de la que nos hablan las Escrituras acá. Versículo 3, versículo 4. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿En la casa de quién? Del que teme a Dios. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Pero también dice el verso 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, es misericordioso, es justo. Pero vamos un momentico también a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Alguien que lo lea, primera Timoteo 4, 8 y otro que aliste tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Bueno, solo hay un capítulo, entonces no es para perderse. Primera Timoteo 4, 8, primero, ¿qué dice? Porque el ejército corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, esto no es para que seamos perezosos, ¿cierto? Pero Pablo le decía a aquellos que esperaban que tener el cuerpo, ¿cómo es? Cuerpo sano, mente sana y cosas de ese estilo. Él les dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, dice, aprovecha para todo. Tiene promesa en esta vida y en la presente.
Dice, los piadosos, también en los salmos hemos visto, heredarán la tierra. En la bienaventuranza del Señor Jesús también habla de aquellos que heredarán la tierra. Pero esto debemos verlo, quiero que lo veamos a la luz de Tercera de Juan también, para que conozcamos qué nos dice la Escritura también acerca de la verdadera prosperidad. Tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Interesante cómo el apóstol Juan coloca estas cosas, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado espiritualmente, ¿sí? Porque somos muy espirituales, entonces decimos, no, que seas prosperado espiritualmente. ¿Eso es lo que dice ahí? Dice que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida, en todas las esferas de tu vida. Pero también dice que tengas salud, que estés fortalecido. Y es como raro, dice, así como prospera tu alma. Juan le estaba hablando a un hombre que estaba haciendo progreso espiritual, que había crecido en el conocimiento, en la gracia del Señor. Y él dice, bueno, que ese crecimiento te ayude en todas las áreas, que ese crecimiento y esa prosperidad se vea en todas las áreas de la vida. La verdadera prosperidad, mis hermanos, está precisamente en el temor de Dios, en conocerle, en entenderle, en guardar sus mandamientos. Gracias precisamente a la luz que Él ha hecho resplandecer sobre los suyos. Incluso en medio de las tinieblas, regresemos al Salmo 97, versículo 11, y consideremos una declaración muy similar. Salmo 97, versículo 11. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? Estas palabras están diseñadas para ser aplicadas al hombre recto, a la persona recta. Y tienen la intención de designar específicamente ese carácter, mostrar por qué razón la luz brota en medio de las tinieblas, precisamente por experimentar o expresar un carácter puro y santo, de modo que cualquier nube que pueda cubrirlo por un tiempo, por más que esté temporalmente oscurecido, por más que sea calumniado por los hombres, por más que pareciera que Dios lo hubiese abandonado o lo tratara como si fuera un impío, a su tiempo su carácter aparecerá como realmente es. Ese tipo de personas que temen a Dios y por temer a Dios reflejan el carácter de Dios. Vamos al Salmo 112, versículo 5 en adelante. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. No es un prestamista, no es un gota a gota, sino que tiene misericordia. Y en ocasiones presta y espera obviamente que le devuelvan lo prestado. Gobierna sus asuntos de cualquier forma con juicio. Aquí en esta ciudad a todo el mundo le decimos juicioso. Nos vemos, chao, juicioso. Pero no sabemos qué significa eso. O sea, es una muletilla, es una formalidad de pronto. Pero dice, gobierna sus asuntos con rectitud, de manera adecuada. Por lo cual dice, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. A lo largo de estos versículos se nos habla de un hombre de bien o un hombre bueno, pues refleja el carácter de Dios que es bueno. Nosotros decimos, a la luz de la Escritura, solo hay uno que es bueno. ¿Y quién es ese? Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Solo hay uno que muestra de manera perfecta quién es Dios, cómo es Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el dispensador de todos sus bienes. Pero sabemos que una vez el Señor Jesucristo cambia nuestra naturaleza, podemos ir progresando en santidad, podemos ir progresando en bondad, podemos llegar a decir que ahora Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne o en mi naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero el salmista, aún sin el entendimiento que nosotros ahora tenemos de la obra de Cristo, declara que la persona verdaderamente piadosa se reflejará en su actuación bondadosa, atendiendo sus asuntos de manera diligente, de manera recta, buscando en todo ello el honor de Dios. Y esto le da firmeza, pues hace las cosas confiando precisamente en el Señor. Así se declara que aquel que teme a Dios, reflejando el carácter de Dios, confiando en el Señor, estará estable, estará firme, estará próspero, a pesar incluso de los posibles reveses que providencialmente Dios traiga también sobre él. David vemos que sufrió reveses fuertes, ¿no? Pero ¿cómo fue su final? ¿No estuvo Dios con él? ¿No tuvo un final dichoso en realidad? Dice también el salmista que su corazón confiará tan plenamente en Dios que podrá depositar todo asunto con calma en las manos de Dios. Podrá entregarle todas las cosas a Dios. ¿Hemos aprendido a hacer esto, hermanos? ¿Aprendemos a entregarle todo a Dios? Decimos, no, eso lo tengo que hacer yo, eso lo tengo que resolver yo. Bueno, hermanos, hay momentos en que definitivamente, por más que nos esforcemos, tratemos por aquí y por allá, tenemos es que entregar todo en las manos del Señor. Este tipo de personas que reflejan el carácter de Dios se va a sentir seguro de que todo estará bien, de que nada ocurre excepto lo que el ser más sabio y mejor del universo ve que es lo mejor que debe ocurrir. Y de que en todo lo que sí ocurre, Él mismo es capaz de sostener a todo aquel que sufre. Recordemos dos pasajes especialmente. Salmo 27:3 y Romanos 8 del 31 al 36. Salmo 27:3. Mire lo que expresaba David en su momento. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Qué buena confianza la que podemos tener en Dios. Aunque contra mí se levante guerra. Y acuérdense que David fue perseguido duramente, ¿no? Y sabía de lo que hablaba. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. No confiado en que soy muy buena gente, en que yo me he portado bien y por eso Dios me tiene que defender. No, estoy abandonado en las manos del Señor. Y Él sabe que es lo mejor. Él me conducirá por lo que es mejor. Y también Romanos, un texto que conocemos, hemos leído cualquier cantidad de veces. Romanos capítulo 8. Versículos 31 al 36. Miren lo que nos dice acá. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y el 37, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos más que vencedores por medio de quién? ¿Por nuestra propia fuerza? ¿Nuestra propia capacidad? Por aquel que nos amó. Por medio de Cristo solamente. Dice entonces, este que teme a Dios estará realmente sin nada a que tenerle miedo, manteniendo su carácter piadoso para siempre, no de manera esporádica. Algunas personas dicen, me voy a comprometer con el Señor y voy a seguir al Señor. Y siguen al Señor por un rato y ajustan su vida al Señor por un rato y después dicen, esto como que no valió la pena, esto como que no funciona, entonces vamos para atrás y echa para atrás. No, no hay ex cristianos. O sea, eso no se es, punto. Y esto es un camino largo, es para toda la vida. Y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verdadero cristiano, el que teme a Dios, manifiesta ese carácter piadoso a lo largo de su vida hasta el día en que reciba su recompensa. Cuando los malos lo verán, dice el salmista también, se llenarán de envidia, pero tendrán vergüenza perpetua. Y por último, nos dice también esta triada de salmos, aleluya. Alaben el nombre del Señor todos sus siervos. Es lo que el Salmo 113 nos presenta. Este salmo, como les decía, arranca con la palabra aleluya, termina con la palabra aleluya. Pero en el primer versículo, 3 veces la palabra aleluya. 3 veces el imperativo, alaben a Dios. ¿Será que simplemente quiere repetir y repetir porque no tiene más que hacer? ¿O una muletilla como las que sacamos nosotros? Hay un énfasis especial, ¿no? Hay un énfasis aquí, a que alabemos a Dios, al Dios vivo, al Dios del pacto. Alaben a Dios para siempre. Este es un llamado eterno. Y esto lo hacen o lo puede hacer solamente aquellos que se deleitan en Dios, que aprenden a deleitarse en Dios desde ahora. No, cuando lleguemos al cielo vamos a estar allá adorando al Señor por siempre. Pero si ahora no lo adoras, ¿cómo lo vas a adorar por siempre? Si ahora no te deleitas en Dios, ¿cómo lo vas a hacer por la eternidad? Si ahora cuando lees la Escritura no encuentras ese deleite, ¿cómo va a ser en la eternidad? No va a ocurrir. Leamos Salmo 113 del 1 al 3. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Dice, sus siervos en todo lugar. ¿Usted es servidor de Dios? ¿Un siervo? ¿Una sierva de Dios? Me va a tocar como antes. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? A ver. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? ¿Son siervos de Dios? Alábenle, siervos del Señor. Pero alábenle el mundo entero, alábenle a sus escogidos, alábenle en toda situación, alábenle en todo lugar. Un día como hoy, el pueblo del pacto atiende precisamente a esta exhortación universal. Hermanos, los que no adoran a Dios deliberadamente, no digo porque están enfermos o porque están impedidos o porque tienen una obra de misericordia urgente que hay que atender o por cualquier motivo providencial especialmente dado por Dios. ¿A quién están alabando? ¿A quién están sirviendo? Dice acá, reconozcan la grandeza del Señor. El Salmo nos dice, excelso es Dios sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, sobre los cielos es su gloria. Momentico, Salmo 8, versículo 1. Salmo 8, 1. Te alabaré, oh Jehová,
el 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Nuestro Dios, al que adoramos un día como hoy, es ese Rey soberano, cuyo trono está en los cielos. Y Él está gobernando todas las naciones. El Dios incomparable es aquel a quien debemos toda alabanza. ¿Quién como Él? Dice el verso 5 del Salmo 113. Pero el profeta Isaías también, allá en Isaías 40, del 17 al 25, hace una fuerte exhortación, diciendo, ¿a quién me compararéis? Dice el santo. Les dice, la gente hace un ídolo. Viene el carpintero, coge la mejor madera. El que es más pobre, pues hace con lo que tiene, lo mejorcito. Pero la adora a ese ídolo que no puede responder, que no puede librar, que tampoco puede decir cuáles fueron las cosas que fueron hechas. Dios es el único que hizo todas las cosas. Y desde la antigüedad ha dicho, se ha revelado, ha hablado a su pueblo. Y les dice, ¿qué imagen me vas a componer? ¿Qué imagen podemos hacernos de Dios? ¿Qué nos dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Es que Dios es incomparable. No podemos hacernos imagen de Dios porque Él es incomparable. Pero no hablamos simplemente de las estatuas, de las estampillas, sino de las ideas equivocadas que la gente tiene acerca de Dios. Mi Dios no es así. Bueno, el Dios que se ha revelado en las Escrituras, ¿cómo es? Es el Dios incomparable, el Dios que gobierna todas las cosas. La adoración que celebramos al Señor en el culto público es una expresión precisamente del reconocimiento de su grandeza, de sus obras incomparables, de su ser incomparable. Para terminar, se nos llama diciendo, reconozcan su misericordia. Leamos Salmo 113 del verso 5 hasta el verso 10. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¿Y cómo termina? Aleluya. Ese Dios trascendente, tan alto, tan sublime, tan incomparable, condesciende para mirar en nuestros asuntos, para tener misericordia e interponerse a favor de los suyos, a favor de los que sufren despojo, a favor de los que son menospreciados, y darles parte o herencia con su pueblo, como dice el salmista, recibiendo de parte de Dios reconocimiento. ¿Se acuerdan ustedes de los orígenes del rey Saúl o del rey David? Ellos no eran precisamente de las clases más altas del pueblo, pero Dios los puso en un lugar de gran dignidad. Especialmente en el caso de David, ¿de dónde lo trajeron? ¿Dónde andaba David? Ese olía pura oveja, olía rico, ¿cierto? Andaba trabajando con las ovejas de su padre. ¿Se acuerdan que Samuel pensó que el mayor, el más fuerte, bien puesto así como yo? Ese era. Le dije, no, ese no es. Y venga un peladito ahí, yo me imagino, escuálido de pronto. Ese es el ungido del Señor. Tremendo, ¿no? Hermanos, aquí se cumple lo que dice el profeta acá en este salmo. A estos que de pronto eran menospreciados, Dios los colocó en un lugar de honra, como príncipes
en medio de su pueblo. Ustedes y yo hoy, por medio de Jesucristo, también hemos sido puestos en lugares celestiales, dice la Escritura, allá en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto da la imagen de estar en esa corte del Rey soberano, en esa corte de honor, en los lugares celestiales con Cristo. Pero también se nos dice que nosotros fuimos traídos a la familia de Dios a reinar con Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:26 nos recuerda: miren que no son muchos sabios, muchos entendidos entre ustedes, no son muchos adinerados, ¿sí? Y dice que a lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo y les dio una verdadera sabiduría. ¿Recuerdan ustedes también a las esposas de los patriarcas? ¿Recuerdan a Sara y a Rebeca? Cada una de ellas experimentó la esterilidad y solo por un milagro de Dios pudieron tener hijos. Sara solo tuvo uno, Rebeca tuvo dos. Ahí en su vientre, después que no podía tener, tuvo dos de una vez. Qué bueno. Y por ese hijo se le fue llamada descendencia. Vieron entonces la obra de Dios y tuvieron una descendencia que dice la Escritura como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan de la mamá del profeta Samuel? De Ana. ¿Cómo sufría esta mujer porque era estéril? Y lloraba delante de la presencia del Señor. No expresaba palabras y el sacerdote pensaba que Ana estaba borracha cuando estaba moviendo la boca y no se le oía nada de lo que decía. ¿Sí ven? Los pastores se equivocan también, hermanos, en sus apreciaciones. Se equivocó Elí y ella le dijo: no, yo no estoy borracha, yo no estoy ebria, no soy una mujer impía, sino que sufro por esto, y le contó. Y le dice: bueno, que el Señor te conceda lo que le has pedido. Después regresa ella con un peladito de 3 años a decirle: por este oraba, ese día que tú me veías como borracha, por este oraba, y aquí lo traigo para dedicarlo a Dios. Tremendo. Y dice que la Escritura que después de eso, tarea, ¿cuántos hijos tuvo? Averígüenlo. Tuvo más hijos. Te los dejo de tarea. Una plenitud, un número que habla de plenitud. Y esta que era estéril, ahora se convirtió en madre, ahora estuvo cuidadora de una casa. Es lo que decía el salmista también aquí en el Salmo 113. Así que al ver toda esa misericordia de Dios, su favor para con los suyos, solo podemos decir una cosa: aleluya. Esto fue lo que dijo el salmista. Alaben al Señor con todo el corazón, ustedes que temen a Dios, ustedes que sirven al Señor, todos los que han visto las obras de Dios, los que han conocido su favor, los que han sido objeto de su misericordia. Si de pronto tú no has comprendido estas obras de Dios, si de pronto tu temor de Dios no pasa de ser una profesión de fe superficial, sin mayor compromiso, o si aún no estás plenamente convencido de seguir y servir al Señor, ruega que hoy puedas comprender la obra de la cruz, para que a partir de la cruz de Cristo consideres tanto la obra de creación como la obra de providencia de Dios, y concluyas como el salmista: cuán misericordioso es el Señor, y puedas decir con todos los siervos de Dios: aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tu bendita palabra. Gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Dios, porque tus obras son excelsas, son maravillosas. Y no podemos hacer otra cosa también sino alabarte, exaltarte, reconocerte, como nos llaman estos salmos. Señor, permítenos
comprender de verdad tu grandeza y experimentar tu obra en nuestras vidas, para que podamos reflejar tu carácter, tus perfecciones, tus atributos en nosotros. Y de esta manera nos gocemos en tu obra, nos gocemos en adorarte, en glorificarte. Señor, que el juntarnos para la alabanza de tu nombre sea de gran regocijo para nosotros, sea un motivo especial en cada asamblea, en cada reunión, en cada congregación, Señor, para que publiquemos tus obras, tus maravillas, tu grandeza. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a experimentar realmente el temor tuyo en lo que hacemos a diario, en lo que vivimos a diario. Ahora en aquellas cosas que de pronto el mundo no ve o las demás personas no ven, aún en los secretos, Señor, tú nos ayudes y tú obres en nuestras vidas. Por favor, Señor, danos la gracia de aprender a alabar tu nombre con todo ese regocijo. Y que cada vez que pronunciemos esta bendita palabra, sepamos el llamado a alabar el nombre del Señor.